poco lo hago al tiro, ¿eh? No sé por qué no lo proyecto. Ya, pero bueno. Ya, muchachos, entonces empecemos, ya, porque... Ustedes en la tele. Ahí está. Perfecto. Ya, ¿qué se entiende por civilización inca? Vamos a hablar de los principales elementos de esta civilización, ¿verdad? Su origen, sus principales características, cómo estuvo formada, cuáles fueron sus autoridades, todo eso. Ya, en primer lugar hay que señalar que la cultura inca se encontraba alrededor de lo que era su principal ciudad, el Cusco, en el actual Perú, y se extendía hasta el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte norte de Argentina y de Chile. ¿Ya? Una extensión total de 4.000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? 4.000 kilómetros cuadrados. O sea, es bastante extensa, si ustedes se fijan. Primero la cantidad de países, ¿verdad?, que incluía la parte sur de Colombia, Ecuador completo, Perú, en su gran mayoría, ¿verdad?, Bolivia, la parte noroeste de Argentina, y el centro, norte, centro y parte del sur de Chile. ¿Ya? En Chile, la presencia incaica llegó hasta, se dice, ¿verdad?, el río Maule, ¿no? ¿Verdad?, más o menos en forma específica. Aún otros autores hablan de Paine, la cultura de Paine, pero se dice que lo más al sur que llegaron los incas avanzando por territorio chileno, ¿verdad?, lo que hoy día es Chile, sería el río Maule. Las ciudades más importantes de la civilización inca fueron el Cusco, que es la capital del imperio, Quenco, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu, Ollanta y Tambo. ¿Ya? Fueron ciudades, ¿verdad?, que marcaron y dejaron testimonio hasta el día de hoy de esta civilización. De hecho, una de las características, yo diría una de las, por así decirlo, pruebas de su existencia, es justamente la parte arquitectónica, de las construcciones que los incas dejaron. Siendo la más famosa del mundo entero, por supuesto, Machu Picchu. ¿Ya? Esta ciudad, ¿verdad?, ordenada, mandada a hacer por Sinchi Rocha, el Inca, ¿verdad?, el gobernador Sinchi Rocha, y que se mantuvo afortunadamente hasta el día de hoy. Es una maravilla del mundo, ¿eh?, del mundo moderno, Machu Picchu. Ya, ¿quiénes eran los incas? Partamos por, como decimos desde el comienzo, ¿quiénes eran los incas? Los incas fueron una civilización que se asentó en Sudamérica, desde el siglo XIII hasta la llegada de Francisco Pizarro, en el siglo XVI. ¿Ya? O sea, la cultura incaica, en su mayor apogeo, duró aproximadamente 300 años. Esta cultura tuvo su principal asentamiento en Cusco, pero se extendió a través de un gran territorio, llegando a tener 10 millones de habitantes y un propio idioma, el quechua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, con características propias de organización social, política, idioma, religión, arte, arquitectura, economía. Además, influyeron considerablemente sobre las actuales culturas de la región. ¿Ya? Claro, porque imagínense, el imperio inca, muchos lo comparan, fíjate, con el imperio romano, a ese nivel. O sea, lo que el imperio romano fue en Europa, el imperio inca fue en Sudamérica. La cantidad de países que albergó, ¿verdad?, el sistema administrativo que impuso, el sistema de comunicaciones, ya ahí por ahí vamos a hablar más rato de los tambos, de los chasquis, ¿ya? Las carreteras del Inca, es decir, fue bastante en ese sentido innovador, progresista, el imperio inca. Aunque también compartió, como dije casi anterior, ¿verdad?, algunas costumbres un tanto, yo diría crueles, ¿verdad?, de los otros imperios indígenas. El imperio inca, lo mismo que el imperio azteca, ¿verdad?, ciertamente llegaron a ser lo que fueron, entre otras cosas, por la fuerza militar. Ellos no se impusieron por la vía diplomática, se impusieron por la fuerza. Pero una vez que lograban vencer al enemigo, los incas ahí se mostraban distintos. ¿Ya? Ellos más bien buscaban que esos enemigos que ellos habían vencido se transformaran en sus aliados. ¿Ya? En sus aliados. Una costumbre que los incas tenían, fíjense, era que cuando dominaban una región, se llevaban, igual medio la fuerza,
a los jefes de los loncos o caciques locales y se los llevaban a educarlo en el Cusco. Allá tenían una suerte así como de, como de colegio, internado, en donde ellos enseñaban distintas disciplinas a los jefes, no, perdón, a los hijos de los jefes vencidos. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando estos niños crecieran, ¿verdad? Y se dieran cuenta de las ventajas de la cultura incaica, fueran aliados permanentes. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, características de los incas. Por ejemplo, eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Dios del sol, de la luna, algunos fenómenos naturales, ¿ya? Si bien es cierto, el dios creador, para ellos es el dios Viracocha, ¿ya? Pero evidentemente el dios Inti, con el tiempo fue adquiriendo cada vez más importancia. Yo diría que ese aspecto, hay como haciendo un paralelo, Por ejemplo, el dios Viracocha de los incas es como el paralelo de Quetzalcóatl de los aztecas, ¿ya? Pero así como Quetzalcóatl después le salió gente al camino, y prácticamente el dios más popular de los aztecas fue Huitzilopochtli, con el tiempo el dios más popular de los incas fue Inti, el dios sol, ¿ya? Eran esclavistas, lamentablemente, por mucho que uno pueda halagar la cultura incaica, también hay que decirlo que los incas también tenían esclavos. Ellos les llamaban, ¿verdad?, los yanaconas. Utilizaban la mano de obra humana, impuesta por la fuerza, de quienes eran prisioneros de guerra al servicio del Estado, ¿ya? O sea, los yanaconas, en el fondo, nunca más recuperaban su libertad, porque eran, en el fondo, servidores del Estado inca. En ese sentido, bajo una óptica más bien contemporánea, podemos decir que el imperio inca tenía algunos rasgos de un socialismo teocrático, ¿ya? O un estatismo teocrático. ¿Por qué teocrático? Porque los incas, ¿verdad?, consideraban que el gobernante de ellos, en este caso el inca, así con mayúscula y con K, inca, bueno, era un dios viviente, o un intermediario de Dios y los hombres, o de los dioses y los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí la autoridad del Inca, además de ser autoridad político-militar, también se imponía como autoridad religiosa, ¿ya? Así como el Tlatoani azteca cumplía funciones ceremoniales, el Inca en los quechos también las cumplía. Su economía se basaba en la agricultura, aunque desarrollaron también la ganadería. Ganadería fundamentalmente auquénida, llamas, guanacos, alpacas, vicuñas. Esa es la ganadería auquénida. Los camélidos americanos, ¿ya? Y la agricultura, como vamos a ver después, ¿no es cierto? Ellos, así como los aztecas, impusieron o aportaron a la humanidad las chinampas, estas terrazas, ¿verdad?, lacustres. Bueno, los incas cultivaron, ¿verdad?, en terrazas de cerros, ¿ya? Y de hecho se llama así justamente agricultura de terrazas. Fíjate que los incas, con una anticipación pero extraordinaria, ellos ya entendían que los cerros eran cultivables. Los cerros eran cultivables, sí. Otros pueblos ni de lejos pensaban eso. Ya los incas sabían que los cerros se podían cultivar. Con todo lo malo que ello puede implicar, ¿no es cierto? Porque también hay algo malo, ¿verdad? Pero en la actualidad, si ustedes se fijan, la mayoría de nuestros cerros cercanos están cultivados, ¿ya? Los incas ya sabían eso, que se podía hacer eso. Ahora, los incas no se robaban el agua, ¿sí? No, ¿cómo pasa hoy día? ¿Cómo pasa hoy día? Las terrazas, ¿cierto? Bueno, su principal gobernante era el Inca o Zapa Inca, monarca absoluto. Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores, ¿ya? Claro, uno asocia Inca o los Incas a Perú, así como Mapuche a Chile, ¿verdad? Inca es Perú, pero los Incas también tuvieron presencia en Bolivia, mucha presencia en Bolivia, y Ecuador, ¿ya? Y Ecuador. De hecho, por ejemplo, en Quito fue un enclave incaico. A los que les gusta el fútbol, ¿verdad?, se acordarán, ¿verdad?, que el estadio estatal de Quito es el estadio Atahualpa. Y Atahualpa fue un emperador o inca, ¿verdad?, de los quechos, ¿ya?, que había nacido en ese territorio. Esta de Atahualpa de Quito. Bueno, su imperio se comunicaba por extensas rutas a lo largo y ancho de sus territorios, los llamados caminos del Inca, ¿ya? Aquí en Chile habían dos, uno pegado a la costa, ¿ya?, y otro por el interior. Carretera, el Inca también se llama, pero la verdad es que más que carretera o camino eran como huellas, tenían unos surcos, ¿verdad? Los incas no conocieron la rueda, no, eso era una limitante.
Cuando un personaje importante, ¿verdad? Pues el propio Inca tenía que acudir a una parte lejana del imperio, lo llevaban en litera, ¿ya? Como dicen las crónicas españolas, a lomo de indio, ¿no? Crónica española, ¿no? Bueno, en litera y caminando, no debe haber sido algo muy, ¿no es cierto?, rápido. Porque imagínate, o sea, llevar a una persona, digamos, una litera, ¿verdad?, al hombro, digamos, era un tema bastante sacrificado. Sin duda que a lo mejor el consumo de coca un poco estimulaba o acentuaba la resistencia física. Los incas idearon un sistema de mensajeros, la mensajería, los chasquis, que ellos llevaban mensajes orales a distintas partes del imperio. Eran buenos corredores, ¿no es cierto?, y que lograban reponerse de sus fatigas, alimentándose, ¿cierto?, y también ingiriendo coca, en los llamados tambos. El tambo era como un puesto, ¿ya? En donde generalmente había un chasqui descansado, alimentado, llegaba el otro chasqui, le entregaba verbalmente el mensaje y el otro salía, y corriendo. Ahora, este sistema igual tenía su imperfección, sí. Claro, ¿qué pasaba, por ejemplo, si en mitad de camino, aun cuando habían soldados que lo recorrían, ¿verdad?, previendo lo que voy a decir, un chasqui sufrió una lesión, porque podía pasar. Claro, de repente, no sé, pues había una piedra no vista en el camino y el hombre se dislocaba una rodilla o caía. Ya, ahí el sistema no era tan bueno, digamos. Ya, aunque, insisto, soldados del Inca también iban por el camino cautelando que esto no pasara. O ayudando al chasqui caído. Después, poseía un ejército grande y fuerte, con armas, estrategias y tecnologías avanzadas para la época, ¿ya? Y eso también ayudó que ciertamente los incas usaran escudos, lanzas grandes. Su ejército era más profesional, ¿ya? Más profesional. Y los incas se impusieron en casi todo el continente, digamos, sudamericano. A los guaraníes, ¿verdad?, a los chuarces y los jíbaros en Ecuador. Pero hubo un pueblo que no se la pudieron. Nuestros porfiados. ¿Quién es? Hubo un pueblo que no se lo pudieron, lo rechazaron 2 o 3 veces. Y los incas vueltos se lo devolvieron mejor. ¿Qué pueblo? ¿Ah? Los mapuches. Claro, sí, los incas no siguieron avanzando por territorio de Chile, porque ahí, justamente en torno al río Maule, los mapuches hicieron frente. Bueno, no, porfiados, ¿eh? Porfiados en el sentido orgulloso del término, digamos. Claro. Ahora, pero yo estoy diciendo porfiado en el sentido de perseverante, ¿ya? O sea, como sentido positivo, ¿ya? Claro, sin duda. Los mapuches, ¿verdad? Ellos nunca aceptaron, primero, la dominación incaica y la dominación española. Aunque, como dije en el caso pasado, ¿verdad? Después, en el caso de los españoles, lamentablemente, me pongo en los mapuches, pero después vuelvo al tiro a los incas. Les jugó en contra a los mapuches el tema de sus desuniones, ¿ya? Que habían rencilla y rivalidades entre ellos. Y eso provocó, entre otras cosas, la muerte de Lautaro, por ejemplo, ¿ya? Lautaro muere por eso. Bueno, volvamos a los incas. Tenían una amplia actividad artística. Practicaban la arquitectura, escultura, cerámica, pintura, orfebrería, platería, textilería, música, danza y literatura, ¿ya? En ese aspecto yo diría que el arte incaico es superior incluso al azteca. Para mi punto de vista, ¿verdad?, tecnológico, aprovechamiento de los recursos, yo diría que los incas están con la parte de los mayas, ¿ya? Es más, los incas incluso superan en un aspecto a los mayas. Los mayas eran más científicos, ¿ya? Desde mi punto de vista, como los incas se acercan más bien a los romanos y los mayas a los griegos, ¿ya? Intelectualmente los mayas estaban mejor dotados, por supuesto que estaban mejor dotados, pero los incas los superaron por lo menos en la parte práctica del conocimiento. Obras públicas, ¿verdad?, las comunicaciones, los caminos, todo eso, ¿ya? El imperio inca. No eran malos amos los incas, no. Aplicaban también de repente la mano dura cuando había que hacerlo. Se dice, por ejemplo, que las masacres incas fueron menos. Lo hacían también cuando una aldea de un pueblo sometido, ¿verdad?, le hacía frente. Pero después que lograron derrotarlo, a los sobrevivientes en general estaban bien, en general. ¿Ya? Ya, la religión de los incas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. ¿Ya? Predominaba la creencia en el dios Sol llamado Inti, pero también adoraban a otras divinidades, ¿ya?, tales como la diosa de la tierra, Pachamama, el dios del rayo, Illapa o Iyapu, ¿eh? Se puede hacer de 2 formas.
El grupo musical se llama así por esto. El dios máximo o creador se llamaba Viracocha. Viracocha. Sí, ahí tenemos dioses más importantes, la diosa que representa la naturaleza, la madre tierra, la Pachamama, ¿verdad? Y ya para el dios del rayo, Viracocha, el dios creador. El dios sol, Inti, que con el tiempo sería el más importante. ¿Ya? A su vez veneraban muchos elementos naturales, como montañas o ríos, que creían en la existencia de 3 mundos: el superior, el medio y el inferior. El superior era el fondo del cielo, la atmósfera, ¿verdad? El medio, la tierra, el relieve terrestre. Y el inferior, el subsuelo. ¿Ya? El subsuelo. Siempre en muchas culturas, en los subterráneos se le ha asociado a infierno, a castigo, ¿ah? A castigo. Es como un tema así cultural, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de distintos encuentros de los antiguos judíos, por ejemplo, con Yahvé, ellos siempre subían al encuentro de Yahvé, subían a lo alto, para estar más cerca. Bueno, esas son figuras culturales, ciertamente, ¿ya? No necesariamente la existencia de un Dios omnipresente, por ejemplo, tiene que estar en algo alto, en la altura. Perfectamente también puede estar en una profundidad, porque para eso es omnipresente, ¿verdad? Pero las distintas culturas, entre ellos los incas, ¿verdad?, entendían que los dioses como que moraban en lo alto, ¿ya? Y por eso les daba una posición de superioridad en relación a los seres humanos. Bueno, la cabeza de la religión era el sumo sacerdote, llamado Willac Uma, quien presidía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización. ¿Ya? Willac o Willac Uma era el sumo sacerdote, ¿verdad?, Inca, y que muchas veces incluso correspondía a un hermano, ¿verdad?, o un pariente muy cercano del Inca. ¿Ya? El Inca. Bueno, ya dije algunas divinidades, pero ahí está depositada la refuerza: Viracocha, el dios creador; Inti, dios del sol; Mamaquilla, diosa de la luna, protectora de las mujeres; Pachamama, diosa de la tierra y de la fertilidad agrícola. ¿Ya? Después, Mamasara, diosa del alimento y del maíz; Pachacamac, dios creador de la costa; Pachacamac. Mamacocha, diosa del mar; y Yapa, dios del rayo y del relámpago; Yacumama, diosa del agua. O sea, yo veo, a diferencia de los aztecas, veo hartas diosas, ¿ya? O sea, ese aspecto era más paritario, la religión inca, ¿no es cierto?, en relación a la azteca, ¿ya? Había más paridad de género ahí. Bueno, Pachamama, Mamaquilla, Mamacocha, Yacumama, etc. ¿Cómo se organizaban socialmente los incas? La sociedad de la cultura inca poseía su propia jerarquía de clases sociales. La familia real, por ejemplo, el nivel más alto lo ocupaba la familia real con su soberano o rey, llamado inca. Insisto, con mayúscula, ¿verdad?, y en singular. En algunas partes también está escrito con K. ¿Ah? Este personaje era elegido por sus capacidades físicas y morales, mediante un ritual donde demostraba su valor. Si bien era electo por rituales, su poder era considerado sagrado y respondía a los dictámenes de los dioses. La familia real se constituía de su esposa e hijo. Claro, con el tiempo, la figura del Inca se fue divinizando. Y un instante, ¿verdad?, es que a él mismo, su persona, se le consideraba un dios viviente. ¿Ya? La nobleza, conformada por funcionarios del Estado, sacerdotes y familias privilegiadas de la cultura. ¿Ya? Esa es la nobleza. Un detalle, los españoles, cuando llegaron ahí al imperio inca, notaron que estos nobles usaban unos pesados aretes, ¿ya?, que le hacían que el lóbulo de la oreja se le alargara por lo pesado del arete, tanto mujeres como hombres. Bueno, a esos nobles, los españoles les denominaron orejones. Los orejones, ¿ya? Los orejones eran los nobles del estado inca, ¿ya? Los curacas, nobles que correspondían a las autoridades de administración de los estados locales, hacían de jueces y consejeros, administraban bienes, ceremonias y rituales. Claro, el curaca en el fondo era como un gobernador, así como un funcionario de provincia, ¿ya? De estas localidades, ¿verdad?, no centrales. El que mandaba era el curaca, ¿ya? O sea, el curaca inca sería como algo así parecido al cacique o lonco mapuche, ¿no?, haciendo una comparación.
El pueblo en este nivel se agrupaba a los artesanos, mercaderes, pastores, pescadores, sirvientes de los incas, entre otros. Y así es cierto, aquí solamente estamos nombrando hombres, ¿verdad? Artesanos, mercadería, pero obviamente en torno a eso estaba su familia, su mujer, pareja, ¿verdad? E hijos. Y la servidumbre, ya ahí se encontraban los esclavos y prisioneros de guerra, que eran utilizados como mano de obra, ojo, para el Estado. ¿Ya? En los aztecas, ya existía la posibilidad de que un esclavo fuera de propiedad de un señor. Acá los esclavos, también llamados yanaconas, ¿verdad?, eran de propiedad del Estado inca. Era el Estado que los distribuía, los mandaba, los enviaba, por ejemplo, a otras latitudes, etc. ¿Ya? Bueno, estas pirámides ustedes las van a ver varias veces. ¿Eh? Acá, por ejemplo, organización social de los incas, la familia real, la nobleza, el curaca, el pueblo y la servidumbre. ¿Ya? Al curaca se le pone como aparte porque esto era una, por así decirlo, fue creando los curacas una especie de nobleza provinciana. ¿Ya? La nobleza ya del Cusco, ¿verdad? Muchas veces estaba emparentada sanguíneamente con el Inca. ¿Ya? Y la servidumbre, los yanaconas, fundamentalmente gente de trabajo perpetuo, que no tenían libertad individual. Ya. Y ahí tenemos algunas autoridades incas, ¿no es cierto? El inca era el soberano de todo el imperio, era una figura autoritaria que cumplía una función divina para el pueblo y cuyo puesto era hereditario. Ahora, ojo, cuando yo digo autoritaria, es bajo la mirada nuestra, ¿no? Porque era un tipo de autoridad absoluta, pero obviamente en el contexto de ello, ¿verdad?, esa autoridad en el fondo la ejercía porque era un dios viviente, ¿se entiende? O sea, no que los incas consideraran ellos autoritarios a su soberano, ¿ya? Es más, yo creo que ni siquiera cuestionaban el tema de su autoridad. La autoridad y toma de decisiones de la civilización se dividía de la siguiente manera. El Inca, monarca supremo, el cual consideraba un ser con poderes divinos y controlaba todas las decisiones del pueblo, todas. Nada pasaba sino por la voluntad del Inca. El Auqui, heredero del trono, elegido entre los hijos del Inca, de acuerdo con diferentes pruebas personales que tenía que afrontar. Interesante esto, ¿eh? No bastaba con ser heredero a la corona, tenía que demostrar cierta experticia en su mando. Generalmente era experticia tipo militar, ¿ya? El príncipe heredero, ¿verdad?, o Auqui, asumía de repente mandos militar, el ejército, etc. El Consejo Imperial era un departamento que asesoraba y aconsejaba al monarca, ¿ya? Era Punchik, gobernadores regionales, que respondían al Inca, ¿ya? Taquiriruk, ¿ya?, supervisores de los funcionarios del gobierno, ¿ya? Los curacas, jefes de las comunidades que respondían al Inca. Esos eran los curacas. ¿No? En comunidades, como dije antes, eran más bien de provincias. Bueno, el imperio estaba dividido en 4 distritos llamados suyos. ¿Ya? Por eso es que el imperio inca se denominaba en ese idioma Tahuantinsuyo, que significa imperio de 4 regiones. Los suyos, a su vez, se dividían en provincias llamadas guamanis. Cada suyo o región tenía un gobernador que cumplía funciones políticas y militares. Además, todas debían rendir cuentas al Consejo Imperial y finalmente al Inca. Al final, su puesto, su cargo, dependía enteramente de la voluntad del Inca, que podía nombrarlo o removerlo a su antojo. Y ahí tenemos, ¿verdad?, organización del Imperio Inca, ¿cierto? El Inca en la cúspide, ¿verdad? Este poder, una parte bueno, era considerado como un padre por el pueblo, como un dios, pero al mismo tiempo era muy severo. El príncipe heredero, ¿verdad?, o Auqui, ¿ya? El Consejo Imperial, una suerte de jefe como de gabinete así, un gabinete de ministros, el Tucuy Ricuy, ¿ya?, una suerte de funcionario militar, ¿verdad?, y el curaca, ¿ya?, jefe local. Bueno, la economía inca se basaba en la agricultura, principalmente en productos tales como la papa, el maíz, los porotos, zapallo, quinoa, yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca y frijoles. Asimismo desarrollaron la ganadería de camellos sudamericanos, tales como la llama y la alpaca, ¿ya? O sea, los productos incas eran bastante considerables. Maíz, porotos, zapallo, quinoa, yuca, etc.
El Estado es quien dirigía la economía. Este era dueño de las tierras y las repartía para el trabajo según el número de personas de cada comunidad. Por eso es que algunos autores actuales, desde la óptica actual, insisto, han definido al imperio inca como un socialismo teocrático, ¿ya? O un estatismo teocrático. ¿Por qué? Porque el Estado es el dueño absoluto de todo. Y el Estado distribuía, de acuerdo a la necesidad que veía, pero de todas formas había desigualdad social, ¿ya? A pesar de que el Estado era dueño de todo. Claro, porque en un Estado socialista contemporáneo no podría haber nobleza, por ejemplo. Ya, pero pensemos que estamos aquí hablando de otra época, y ellos entendían, ¿verdad?, que tener algún parentesco sanguíneo con el Inca le daba un estatus distinto, ¿ya? A su vez, el Estado Inca implementaba un estricto esquema de control que tributaba a las personas y no a la producción, por lo cual tenían muy controlados todos los aspectos demográficos y de crecimiento poblacional, ¿ya? Generalmente los incas cobraban pesados tributos, pero eran bastante generosos con aquellos pueblos que los pagaban oportunamente, ¿ya? Y los castigos no eran tan sangrientos como en Roma, por ejemplo. En Roma, no pagar los impuestos a Roma implicaba prácticamente la pena de muerte para toda una población, ¿ya? Acá no, ¿cierto? Pero sí los incas de todas formas exigían tributos. Ya, la agricultura en terraza que antes mencionamos, dice, los andenes son terrazas agrícolas artificiales que servían para obtener tierra útil para la siembra en las laderas andinas, ¿ya? Esto, hermosa fotografía, ¿verdad? E indican lo interesante y lo atractivo y lo novedoso que es este sistema, ¿ya? En la costa, algunos angostos andenes que carecen de agua y de canales fueron utilizados como tendederos para secar algunos productos agrícolas como el ají. Generalmente en lo alto del cerro había algún tipo de estanque, ¿sí? Entonces por canaletas iban regando y irrigando estas terrazas, ¿ya? Entonces yo diría que uno de los elementos más interesantes de la tecnología incaica, ¿ya? Era la agricultura de terraza. Y aquí lo mismo, otra foto de otro ángulo, ¿verdad? Yo aquí un camélido, me parece que puede ser una alpaca, ¿verdad? Pastando al lado del sembradío. ¿Ellos tenían escritura? Tenía escritura. De hecho, por ejemplo, los incas tenían incluso hasta códices escritos, ¿ya? De hecho, hubo, por ejemplo, a ver, el relato de la muerte de Atahualpa, por ejemplo, llegó en un poema, ¿verdad?, que fue encontrado a los años después, ¿ya? Sí, tenía escritura. Bueno, la escritura inca se destacó por su solidez, sencillez y simetría. También se caracterizó por la planificación de sus obras. Antes de realizar las construcciones, hicieron bocetos y maquetas, utilizando un sistema de medidas creados por ellos. Muchas de sus construcciones se caracterizaron por ser cíclopes, es decir, realizadas por enormes bloques de piedra superpuestos. Hay una puerta del sol que está ahí, ¿no es cierto?, a la entrada de La Paz, ¿no?, cerca de La Paz, la Puerta del Sol, muy bonita, ¿ya? Y ni hablar de Machu Picchu. Y usualmente no utilizaban ningún tipo de mezcla para fijar las piedras y cubrir las paredes, ¿ya? No obstante, también tuvieron construcciones poligonales, celulares, ¿ya? Y en algunos casos fueron un poco rústicas. Aquí me quedo grandes celulares, se lo confieso. ¿Ya? De ahí, ya, yo después le voy a dar como mi explicación, ¿ah? Ya, los incas realizaron construcciones civiles, militares y religiosas, ¿ya? Entre las edificaciones de índole religioso destacan el Coricancha o Anticancha, Templo del Sol, ¿ya? Y el Agyaguasis, Casa de las Escogidas, ¿ya? Generalmente estas escogidas eran doncellas, ¿verdad?, que pasaban al culto de algún dios. Al culto de algún dios. Ya, bueno, arquitectura incaica, ¿verdad? Machu Picchu, con toda su grandeza, majestuosidad, ¿verdad? Si ustedes se fijan, y la imagen esta la miran como de lado, ¿ya? Es la cara de un emperador indígena, ¿ya? De un emperador inca, ¿ya? Ahí está la nariz, ¿verdad? El mentón, la nariz, el mentón, hay un ojo, la boca, ¿ya? Si uno la mira de lado, es un rostro de un emperador inca, de un inca, ¿ya? Me parece que es Tupac Yupanqui, estoy seguro, ¿no? Me parece que es Tupac Yupanqui. Me cuesta verlo. ¿Ya? Ahí como, claro, de lado, ¿eh? Ahí está, ahí. Este sería como la nariz,
¿ya? Por ahí estaría el ojo, ¿ya? La boca, el mentón. El mentón, ¿ya? Es la cara idealizada de, sí, de Tupac Yupanqui, sí. ¿Ya? Sí. Ahora ya la vi. Ya. Y esto sería, ¿verdad? Un pucará. Un pucará que es una fortaleza de piedra, ¿verdad? Con fines defensivos, y que los incas después les enseñaron a hacer esto mismo a los atacameños. En el norte de Chile, ¿verdad? Hay pucará hecho por los atacameños, sin duda. El más importante es el pucará de la Sana, ¿verdad? De la segunda región, de Antofagasta. Pero esa técnica de hacer pucará o estructuras de piedra, ¿verdad? Se la enseñaron a los incas, a los atacameños. Ya, y ahí quedamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Preguntas esenciales, ¿ya? Pero el resto de la guía, las respuestas solamente, déjenlas registradas en su cuaderno. ¿Ya? La próxima clase vamos a hacer un repaso general de lo que llevamos, ya lo he hecho con todos los cursos. El único curso que todavía, porque ocupamos una clase para el tema de la bienvenida, ¿verdad? ¿Cuánto se llama? No va a ser posible, pero no fue posible, mejor dicho, pero voy a hacer un repaso general al siguiente clase, ya sea híbrido o lo más probable remoto. Ya, número 1, indique la ubicación geográfica de los incas. Esa es la 1. Número 2, ¿qué países actuales se ubicarían dentro del imperio inca? ¿Ya? Número 3, señale los límites históricos, inicio y final, de la civilización inca. Cuando yo digo límite histórico, es cuando un proceso empieza y cuando termina. ¿Ya? Eso es el límite histórico, ¿ya? Ya. Número 4, señale 6 dioses incas y su significado. ¿Ya? El dios y lo que significaba, o su representación, qué representaban, cuál era, ¿verdad?, el motivo por el cual los incas lo adoraban o la adoraban. Recuerden que encontramos hartas diosas ahí. ¿Mm? Ya. Voy a avanzar porque esto ya está en su WhatsApp, ¿ya? Número 5, ¿quiénes conformaban la nobleza inca? ¿Quiénes conformaban la nobleza inca? Número 6, ¿qué función cumplían los curacas? Estos jefes locales, ¿verdad? Estos jefes indígenas que dominaban las distintas provincias y que rendían cuentas directamente o al consejo del Inca o al Inca mismo. Esa la autoridad de los curacas era bastante importante, en ese aspecto, porque era bien centralizada el país. Número 7, ¿a qué se denominaba servidumbre en el contexto inca? Servidumbre. ¿Quién eran los servidumbre? Ahí tienen que hablar algo de lo que nosotros le decimos chanaconas. Recuerden que eran esclavos del imperio. ¿Sí? Ya. Eso. No, por las que vienen a continuación, esas son las preguntas esenciales. ¿Dónde está ahí? 1 y 2. Hay que estar en la guía abajo. Me dejo hacer una foto. Ya. No. No, pues sí, es parte del archivo. Ya, pero mire, está ahí. Toma. Eso. Ya. Ya, número 1. ¿Qué importancia tenía el Inca o Zapa Inca dentro del imperio? Ya. Número 2. Señale 2 aspectos de la intervención estatal en el imperio Inca. Esas son las preguntas esenciales, que repito, están en el archivo que yo les mandé. Ya, ¿qué importancia tenía el Inca o el Zapa Inca? Es lo mismo, ¿ah? Dentro del imperio. Número 2. Señala 2 aspectos de la intervención estatal en el imperio. ¿Ya? Entonces, sálgale o no le sálgale. ¿Ya? No, Ponme al grupo WhatsApp. claro, por mi tono usted sabe que yo bromeo así. ¿Ya? Aunque se estén haciendo las cuchas, ¿ya?
Ya, la hacen la, ya, la escriben,